Hola amigos, buenas tardes. Gracias por permitirme estar en sus hogares. Y gracias, recordarán, algunos lo vieron, aunque hoy viene con otro look. Sí. Jorge Manuel Soto Olivas. Gracias por estar de regreso en Durango y de regreso en el programa. Y yo quiero que me cuentes cómo es posible, pero yo sé qué es lo que sucede cuando se vuelven, sobre todo los chavos, que ya no son ni de aquí ni de allá, sí, se van con una facilidad, sí, regresan con una facilidad, y uno dice, espérate, que no estabas viviendo aquí, como que ya te fuiste, como que ya regresaste, y lo único, no me sorprende, lo único que puedo envidiar es que no me tocó esa época. Primero, pues agradecerte mucho la invitación, otra vez. La verdad es que la vez pasada estuvo increíble, me la pasé muy bien. Y sobre todo, digamos que mucha gente me decía, de lo que platicaste, muchos quisiéramos hacerlo, ¿cómo podemos hacer? Claro. Entonces creo que es parte de la vida misma, ¿no? El cómo ir dejando el legado, pero mucha gente creo que malentiende el legado, bueno, tengo que hacer algo grande, tengo que ser recordado por pinturas, o porque hice un modelo económico, o porque soy famoso, y no. La verdad es que el legado resiste o vive en cambiar la vida de una sola persona, o el poder inspirar a una persona a hacer algo más o mejorar en algo más. Y simplemente quizá yo lo simplificaría en ser feliz y contagiar de esa felicidad a los demás. Exacto. El solo hecho que alguien te diga, oye, yo quiero caminar 3 pasos a tu lado, yo creo que debería de llenarnos de satisfacción, y no cuando de repente nos dan la vuelta o damos la vuelta a alguien, ¿verdad? Exactamente. Pero quizá muchos de ustedes no saben de la vida tuya, así es de que yo quisiera regresarme un poquito, claro, porque sé que muchos ven los programas y me son fieles y yo se los agradezco en el alma, pero quizá no saben, y quisiera que nos platicaras, que resumiéramos un poquito, sí, claro, tu vida de haber nacido en Durango y haber volado muy joven de Durango. Así es, bueno, yo soy oriundo de Durango capital, orgullosamente duranguense, y empecé mi educación, toda mi educación prácticamente le hice en el Colegio Anglo-Español, que recientemente cumplió 30 años. Sí, felicidades, sí, digo, bueno, tiene todos los títulos y reconocimientos que pueda tener un buen colegio. Así es, exactamente, y quizás un poco más adelante podemos andar en cómo ayudó a la formación y la persona que ven aquí enfrente de sus pantallas hoy en día. No, de una vez para que nos regresamos. Bueno. Sí, creo que es bien importante y me encanta esta parte porque siempre hay que honrar. Exactamente. Y una manera de honrar es reconocer, nada más. Así es. Bien dice Keynes, el padre de la economía, que la historia es cíclica y si no aprendemos de ella tendemos a caer en sus errores. Pero de otra forma, si nosotros no conocemos nuestra historia, no podemos avanzar hacia nuestro futuro. Exactamente. Y entonces, para conocer la historia, ¿qué creen? Hay que voltear hacia atrás. Exactamente. Siempre hay que ver las raíces. Claro. De dónde viene para que florezca de ahí. Sí, ¿no? Sí, me encanta esto. Entonces, yo estuve ahí desde primaria, desde tercero de primaria. Fuiste de las que... Todavía cuando entraste a primaria yo creo que apenas había pura primaria. Era primaria y secundaria apenas, y cuando salí de secundaria ya era la segunda o tercera generación de preparatoria. Así es. Entonces, más allá de un colegio y más allá de una institución académica, yo lo veo como una formación de vida, que es lo que debe de dar también una institución académica, porque al final de cuentas cuando uno sale de la escuela, que si bien es una formación cultural, porque al final de cuentas es información, la información es poder, también tiene que conjugarse la parte humana. Claro, esa es la gran diferencia de las escuelas, de los colegios, porque pudiera uno decir, todos los sistemas llevan los mismos libros, todo, pero lo que hace la gran no es pequeña, es la gran diferencia, es esta calidad humana, es lo que le pueden imprimir sus directivos. Exactamente, porque la literatura está, la información está, pero está en cómo se da, cómo se aprende y cómo hace que la persona sea integral. Claro. ¿no? Entonces, en lo personal y lo que se busca es que se formen líderes con valores humanos y calidad académica.
Desde ahí empieza la misión y desde ahí empieza como la formación de la persona con el conocimiento. Porque no somos nada sin los valores. No somos nada, híjole. Lo podemos guardar por ahí, grabar arriba del refrigerador, no sé dónde lo podamos. Creo que es un tema que en todos los hogares y en todas las escuelas, y dice uno, ¿dónde están los valores? ¿De dónde los agarramos? ¿Cómo los tomamos? Pues resulta que están impregnados en cada uno de nosotros, las personas, y es lo que podemos dar. Totalmente. Y transmitir. Y es como las empresas, ¿no? Y hago esta pequeña reflexión para ti, para tu público, y es muy interesante. Cuando alguien pone un negocio y dicen, ¿cuál es tu finalidad? ¿Cuál es el objetivo final de poner un negocio? El 90% de las personas van a decir, para obtener dinero. Y lamento decirles que si ustedes buscan dinero, el porcentaje de fracaso es muy alto. Sí, así ¿Por qué? Porque todos tenemos 2 manos, todos tenemos 2 pies, todos tenemos la capacidad de hablar, todos tenemos la capacidad motriz de hacer algunas cosas. Quizás alguien tenga unas capacidades menores, diferentes, porque obviamente todos somos diferentes, claro. Pero todos tenemos la capacidad de generar dinero. Entonces, si nosotros vamos con la mentalidad de generar dinero, pues nuestro éxito va a ser muy repentino, va a ser muy temporáneo. Porque va a llegar alguien más que también va a hacer lo mismo que nosotros y va a generar dinero. Entonces, ¿dónde radica la diferencia? La diferencia radica en realmente querer persistir en el tiempo. Y yo creo, ahí quizá le trataría de abonar un poquito en mi experiencia de vida, que es el buscar en esta planeación, en este quehacer, ya está tu pago. Te hace tan feliz hacer esto, este proyecto, que lo demás es ganancia. Exactamente. ¿Sí? Pero no es lo básico. Lo básico está en lo que ya estás haciendo. ¿Sí? Esto me hace feliz. Que si vendo, que si me va. Es la ganancia. O sea, es el extra. Exactamente. El extra. Exactamente, porque el dinero al final de cuentas en la vida es muy necesario, pero es un medio, no es el fin. Porque el dinero bien igual, como todo lo material, es efímero. Así es. Pero el legado no lo es, el legado persiste ahí. Entonces, como las empresas antes o antiguamente lo hacían, es yo busco compararme contigo y en base a compararme contigo voy a hacer lo mismo o un poquito más nada más. Y el mercado actual que busca la diferenciación, busca la experiencia, busca algo que le abone no solamente la parte externa, sino la parte espiritual, en la parte interna, en la parte del crecimiento. Pero fíjate, me extraña, la verdad, me complace sobremanera escucharte hablar de la parte espiritual. En primer lugar, ¿qué crees? Porque eres hombre. Así es. Digo, ¿qué creen? Es bien sabido desde la iglesia, que si vamos a la iglesia, el 90% son mujeres y el 10% son hombres. Que si vamos a cualquier otro grupo de superación personal, se me hace mucho, digo, muy poco decir que el 90% son mujeres y el 10% son hombres. De repente, por lo general, el conferencista o el tallerista o el que está dando la preparación dice, la mujer, perdón, ahí hay un hombre. Porque hablar de espiritualidad pareciese ser una tarea que nos compete solo a las mujeres. Y me encanta escucharte. Totalmente, es que creo que aún, y quizás andemos un poco más en cómo veo la perspectiva de Durango hoy en día, después de vivir un poco más acá. Perdón, pero en general en nuestro país tenemos aún una mentalidad cerrada y aún machista. Pero tenemos la idea errónea de que es machista fomentada por el hombre, pero si lo vemos más a profundidad, el machismo nace en casa por medio de las madres. Estoy completamente de acuerdo. A los hombres machos los hacemos las mujeres. Y le pongo nombre, mamá. Exactamente. El ejemplo más sencillo es, tu hermana es la que lava porque ella es la mujer. Y sírvele, y ponle, y acércale el agua. Exactamente. Y hay otro tema que es muy interesante y es muy importante. Dicen, es que es un hombre muy afeminado, es una mujer muy masculina. Al final de cuentas, el mejor balance que podemos tener es tener de los dos, porque es científicamente comprobado. Eso es hormonal. Exactamente. O sea, es, como dices tú, científicamente comprobado. Tengo mi parte masculina, la cual acepto y honro, que es lo que me da mi fortaleza, ¿sí? Y tú tienes tu parte femenina. Exactamente.
que es lo que te da la sensibilidad de entender todos estos temas. Exactamente. Y lo interesante es que vivimos en una sociedad en donde lo tenemos, lo sabemos, pero como sabemos que socialmente es juzgado, no lo queremos expresar. Porque sabemos que nos van a juzgar o nos van a categorizar. Y de ahí puede depender nuestro futuro cercano o mediano. Pero de ahí también depende nuestra estabilidad emocional. Exactamente. Sí. Exactamente. Depende la fortaleza que tenga la persona y sobre todo la confianza que tenga la persona. Hace poco platicaba con una amiga y me decía, es que hay muy pocas personas que profundizan más en cuanto a pláticas, en cuanto a espiritualidad, o en cuanto al pensamiento humano, o en cuanto al comportamiento humano mismo. Le digo, sí, todo lo pensamos, todo lo tenemos ahí, pero hay un punto importante, que no confiamos en nosotros primero, no nos queremos nosotros primero, y por eso nos da miedo enfrentarnos a alguien más, porque tenemos el miedo y el temor de enfrentarnos primero a nosotros mismos. Pues sí, pero fíjate que aquí es algo bien interesante. ¿Por qué somos incapaces de ponerlo sobre la mesa y platicar? Así es. ¿Por qué? Porque en determinado momento no quiero aceptar o no me quiero exponer a conocer mis limitaciones. Totalmente. Pero en el momento en que evito conocer mis limitaciones, ¿qué creen? También evito mi crecimiento. Es correcto. Sí. Es correcto. Entonces, si todo mundo habláramos de valores, habría más valores. ¿Sí? Pero lo único que se nos ocurre decir es, no hay valores. Pues no hay, porque el valor es algo intrínseco. Exactamente. ¿Sí? Pero sobre la espiritualidad y sobre este tema de la masculinidad y la feminidad en cada uno de los seres humanos, realmente creo que es momento de que desde niños tengamos que enseñárselos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Es decir, cuando llores estás viendo tu parte femenina, déjala. Claro. Déjala. Claro. Y cuando tú, niña, eres agresiva o eres fuerte, no agresiva de golpear, porque si no volvemos a lo mismo de las etiquetas, pero cuando te sientes fuerte para avanzar, pues ahí está tu parte masculina. Y yo creo que esto nos hace más fuertes al hombre y a la mujer. Totalmente. Y creo que en general a nuestro país le falta personas que puedan arriesgarse y que sobre todo tengan esa apertura, porque creo que aún somos una sociedad retraída en muchos aspectos. Sí. En la parte cultural, en la parte espiritual y en la parte de valores. El mejor ejemplo, creo, y de cómo se puede malversar algo, las recientes marchas en la Ciudad de México a favor de la feminidad, ¿no? Ay, sí. Es una buena causa. Es una buena causa, pero qué mal planteada. Exacta, totalmente ejecutada. Porque vamos a la escena más famosa de todo que distorsiona todo. Que distorsiona todo. El periodista golpeado por perdón que lo diga así, pero por una persona primitiva. ¿Por qué es primitiva? Si nosotros vemos antes, hay muchachas que van pasando y tirando cervantina o tirando brillantina o gritándole o riéndose de él. El chavo está haciendo su trabajo y está ayudándoles a guardar el orden. Exactamente. Y ellas están protestando y quieren ser vistas, ¿no? Y lo están burlando de su trabajo. Estamos volviendo a la retroacción. Estamos guardando tú eres hombre, tú no puedes estar aquí. ¿Por qué? Porque yo soy mujer. En la unidad está el crecimiento de las sociedades. Fíjate que a mí me dio mucha tristeza eso, y obvio en lo que finalizó, que tengamos, y ahí tengo que incluirme porque eran mujeres, que tengamos que manifestarse de una manera arcaica, echando a perder un monumento histórico. Vaya. Para ser vistas. O sea, eso me pudo doler como mujer. Digo, ¿dónde estamos como sociedad? Que tengamos que llegar a esos límites. Totalmente. Sí, como lo dices tú, de veras, dije yo, no es posible. Estamos, y lo voy a decir, caímos en una trampa peor que los hombres. Totalmente. Yo que me siento que a veces también mi parte femenina siempre está a la defensiva, dije, qué tristeza. Totalmente. Sacamos lo animal más que cualquier hombre, que siempre hemos estado señalándolos. Sí. Fíjate, tuve un ejemplo en Japón, por ejemplo, cuando hacen
una manifestación o cuando hacen un cierre de fábrica. Cuando hacen una huelga, ¿qué hacen? ¿Se paran? No. Continúan trabajando. Sí. Y producen más. Producen más. Pero fíjate que yo leía a propósito de Japón hoy, decía que algo que no hemos visto de los japoneses es, ellos no tienen territorio, no tienen minerales, no tienen petróleo, todo lo que les falta, lo único que tienen, ¿sí?, es su conciencia del trabajo, ¿sí?, pero una conciencia, y la conciencia, porque así es ser consciente de lo que hago, es en la honradez, en la disciplina, en todos estos valores. Así es. Y esto no tiene nada de material, de nada, porque, no, pero tiene la conciencia. Y fue cuando dices tú, ¿y nosotros qué nos ha pasado? Fíjate, es triste verlo y hacer una comparación. Y voy a hacer dos comparaciones muy gráficas que ven la situación actual que tenemos, tristemente. Vamos a tomar 3, Japón, Hong Kong y Ruanda. Ruanda es el mejor ejemplo. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hizo? Tomar el ejemplo de Estados Unidos, y Estados Unidos lo ayudó primero para enseñarlos a producir, y después de enseñarlos a producir, ellos ya sabían cómo hacerlo y lo mejoraron. Lo mejoraron. Entonces, ellos fueron a parte de prueba y error, y a partir de querer aprender, porque eso está la clave. Aprender a aprender y querer aprender. Pero ahí está la clave, el querer aprender. ¿Regresamos? Y creo que en eso está la clave, en el querer. Así es. En el querer, porque está implícita uno de los dones con los que nacemos, la voluntad. Así es. La voluntad. Entonces, todo es cuestión de voluntad. Si tú quieres y tienes voluntad, puedes hacerlo. Pero seguimos Totalmente. Con el ejemplo de Japón. De Japón. Es una sociedad que tiene disciplina. Es una sociedad que tiene respeto, es una sociedad que aún sigue recurriendo a los mayores, como lo hacían los antiguos mayas y aztecas, que la sociedad maya y azteca estaba fundamentada, el conocimiento viene de los mayores. Ahí es cuando entra la sabiduría. Exactamente. La sabiduría del anciano para dar y la sabiduría del joven para voltear atrás. Exactamente. Sí. Y la innovación. Nosotros tenemos todo en este país, tenemos acceso por ambos océanos, Pacífico y Atlántico, tenemos vegetación, tenemos fauna, tenemos frontera con el país más grande del mundo. Eso puede ser un contra, pero también es un gran beneficio. Claro. Somos el puente entre Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica. Tenemos todo para ser una potencia, pero nos falta unidad. Quizás es un personaje que a gran mayoría de los mexicanos no nos agrada, Carlos Salinas de Gortari, pero tiene un libro muy bueno que se llama República Democrática. Es un libro muy grande, pero es muy informativo y básicamente dice, cuando realmente los mexicanos vayan y se unan por un mismo fin, este país va a cambiar y su perspectiva va a cambiar y su desarrollo va a ser de primer mundo. Yo creo que esto es una realidad y lo podemos vivir en cualesquiera de los senos familiares, cómo marchan las cosas cuando todos estamos de acuerdo. Totalmente. La comida es extraordinaria. ¿Por qué? Porque lo que se va a servir, la mayoría estuvimos de acuerdo, y estoy hablando de fiestas. Y si se trata alrededor del enfermo, si todos nos ponemos de acuerdo, también todo fluye en la vida. Pero volvemos a que hay que tener voluntad. Exactamente. Voluntad de avanzar, de fluir, de que no siempre todo se hará como yo diga, pero sí estoy dispuesta a que todo se haga como la mayoría quiere. Totalmente. Si a mí me va bien, a todos los demás le va bien. Y si a mi compañero, no importa, estoy hablando de mi compañero de trabajo, de mi compañero de vida, de mi compañero de en la hermandad, por favor, salgamos a la calle. ¿Qué nos pasa cuando uno viene en contra y el otro va? ¿Por dónde me voy? En cambio, cuando vamos, aunque lo rebase, así es, vamos caminando sobre la misma banqueta y se nos facilita. Totalmente. Sí. Es como la moraleja o la fábula que dice, tienes 3 cubetas diferentes de cangrejos.
Una es alemana, otra es americana y otra es mexicana. ¿Qué pasa con el alemán? El alemán va a buscar en el conocimiento y el pensamiento algo innovador para salir todos juntos. Pase lo que pase. Pase lo que pase, todos. El americano, por el patriotismo que tiene, es una nación joven, sí, muy joven. Es una nación de mezcla de sociedades y de culturas, sí, sí lo es. Pero tiene un sentido de patriotismo. Y por ese patriotismo todos juntos van a salir. Cantando quizás God Bless America o cualquier otra cosa, ¿no? Y el mexicano, aunque tiene el ingenio, porque el ingenio mexicano es único en el mundo. Eso sí. Fíjate, hasta eso tenemos la creatividad. Sí, lo que no se le ocurrió a un mexicano no se le ocurre a nadie. Totalmente. Pero ¿qué pasa? Y en cualquier escala, en la menor escala o en mayor escala social. En cuanto va avanzando el primero en la cubeta, los demás lo bajan. Entonces, ¿cómo puede avanzar una sociedad así? El mejor ejemplo, y decía el último, Ruanda. Mejor ejemplificado en la película Hotel Ruanda. 1993-94, guerra civil, el país totalmente destruido, política, social y económicamente. ¿Qué pasa después de 25 años? Ejemplificado en un artículo del Financiero. Ruanda es el país número 1 en desarrollo tecnológico en África. 4º en economía. 5º en calidad humana y de y las social. Cenizas, de la cenizas. Nada, de la nada. O sea, es increíble. ¿Y de qué nace? Organización social, innovación y unidad. Pero ahí, fíjate que revisando esto que estás ejemplificando, la organización necesita empezar de la base. Exactamente. ¿Sí? Sin dejar de ver que debe de haber una cabeza. Totalmente. Pero de la base. Totalmente. Y creo que nosotros hemos querido hacerlo al revés. Sí, totalmente. Hemos empezado de la parte final hacia la parte inicial y nos hemos tratado Nos atoramos allí y ay, híjole, pero ¿cómo vamos a cambiar esto? ¿Cómo ponernos tantos millones de mexicanos de acuerdo, aunque todos estemos de acuerdo en que el país necesita salir adelante? Fíjate que es algo triste, pero es realidad. El mayor cáncer que hay en este país es la corrupción. Sí. Todos estamos de acuerdo con eso. Y decimos, la base de una buena sociedad o de la base de una sociedad es la educación. Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Es la base para que una sociedad sea mejor. Sí. Pero la educación empieza en casa. La educación empieza en casa. Pero tú lo has dicho, es la educación. Y la educación no nos estamos refiriendo a saber leer, escribir y hacer cuentas. La educación es ser congruentes. Total. Ser congruentes, porque no te puedo enseñar a algo cuando yo no lo soy. No te puedo enseñar, como decimos, una lección puede estar ahí como lección, pero el ejemplo borra cualquier lección. Totalmente. Entonces, sabemos que es nuestro ejemplo. ¿Cómo? Sí. Es el ejemplo más sencillo y lo pongo yo con mis padres y es cuando dicen, ok, sí tienes razón. ¿Cómo erradicamos la corrupción si desde casa quizás nuestros padres, me pasé el alto? Bueno, pues me pasé el alto, no pasa nada. Bueno, pues no sé, me pasé y el tránsito me dijo, pues mira, aquí como coloquialmente dice, pues está para los refrescos. O mira, sí tengo una multa, pero tengo mi amigo del amigo que me puede ayudar para que se rebaje la multa. Aunque parezca que no, desde pequeños eso se va aprendiendo. Y es como, me voy al extremo, pero es como un asesino serial o un secuestrador. ¿Por qué lo hace? Porque lo vio en casa. Sí. Entonces, si aprendemos desde un principio que el ejemplo somos nosotros, es cambiarlo desde un principio. Es difícil porque es enfrentarnos a tradiciones y es enfrentarnos a un modus operandi que para nosotros es el correcto, es una zona de confort. Pero fíjate que creo, y lo digo por mí, creo que nunca es tarde para tener el valor suficiente. ¿Yo cuántas veces crees que les he dicho a mis hijos? Ustedes pueden hacerlo diferente. Oye, mamá, pero tú nos enseñaste esto otro. Me equivoco.
Me equivoqué, estaba equivocada. Yo lo hice porque así lo hacía mi madre y seguramente mi abuela, con todo el amor, con toda la buena voluntad y convencida de que estaba haciendo lo mejor, pero hoy me doy cuenta de que no estaba bien. Totalmente. Y te estoy hablando de cosas, creo que fui demasiado estricta con mis hijos, y les digo, no, hija, ya hay más escuela, que es un tema que siempre familiar, que yo les digo, no pasa nada si un día van a la escuela, y sin contar mentiras y sin contar nada, simplemente porque se van de viaje con sus abuelos. Me decía, mamá, es que tú nunca nos permitías faltar a la escuela y no nos llevabas a la escuela. Pues, ¿qué crees? Me equivoqué, hija. Debí de haberlos llevado conmigo. ¿Sí? O sea, ¿cómo te diré? Creo que nunca es tarde para romper todo esto que vamos cargando. Y repito, todo lo hemos hecho creyendo que son las mejores enseñanzas, que es lo mejor por nuestros hijos, como lo hizo mi madre. Yo estoy segura que me dio de comer, no sé, lo que fuera, lo que ella consideraba que era lo mejor, y ahora resulta pues que no era lo mejor, ¿verdad? Así es en la educación. Así es. Entonces no podemos perder la esperanza. No, siempre es aprender lo bueno y lo malo es, siempre pongo este ejemplo, es muy, muy sencillo. Para que a alguien le den un crédito para abrir una empresa, ajá, ¿cuántos proyectos o cuántas empresas hay que quebrar antes? Me dicen 3, 5, sí, ¿sabes por qué? Y eso se aplica a la vida misma. Porque la primera no sabes cómo poner, qué hacer, qué no hacer, cómo administrarlo, cómo no administrarlo, se cometen errores. A la segunda, haces una lista, qué hice bien, qué hice mal, de lo mal lo puedo corregir. Obviamente, como la vida misma es dinámica, la gente cambia, el entorno cambia, el espacio cambia y van a haber factores que van a cambiar. Pero ya tenemos una experiencia previa. Y así va sumando. ¿Qué hace un banco al final de cuentas? Dice, yo te voy a prestar, porque a pesar de que ya fracasaste, sabes cómo no hacerlo. Y mi porcentaje de riesgo es mucho menor. La vida misma es igual. La vida misma es igual. Tú decías en un principio que de alguna manera las historias se repiten y tenemos que ir aprendiendo. Sí, nos cuesta creer que yo puedo aprender de tus errores. Y yo digo, a mí me encanta decir, si tú ya recorriste este camino, hombre, pues enséñame, por qué me voy a desgastar buscando a ver cuál es el mejor, ¿sí? Pero nos cuesta esta parte, el creer en lo que a los otros les ha funcionado, o creer o no creer que yo puedo hacer las cosas diferentes. Totalmente. Hay un factor, la voluntad, como lo hemos estado platicando, es imperante, pero hay otro que es la humildad para aceptar el querer aprender y el aceptar que alguien más puede amonarme algo más. Fíjate que yo ahí creo que hay una gran confusión. Tú dijiste la humildad. Creo que hay una gran confusión. Actuamos con soberbia. Sí. ¿Sí? En la vida, yo recuerdo, perdón mamá, siempre nos enseñaban, tienes que ser humilde. Y a mí me decían, cuando era niña, ay, qué niña tan bonita. Y yo, no, porque tenía que ser humilde y no reconocer que era una niña bonita, ¿sí? Era creo que esta concepción de la humildad, exacto, la hemos confundido con la soberbia. Es correcto. Entonces yo soy tan soberbia que no reconozco lo que tengo, ¿sí? Porque la confundí con la humildad. Soy tan soberbia que me cuesta mucho recibir, porque la confundí con la humildad. Entonces, esto es el tema de los valores. Es correcto. Que quizá en este intercambio de generaciones lo hemos degenerado. Así es. ¿Sí? Entonces, esta humildad es, yo diría, es que aquí no hay humildad ni hay soberbia. Aquí hay que aceptar la realidad. Así lo es. que tengo y lo que no tengo. Si no tengo, puedo recibir. Si tengo, puedo dar. Y hay una frase que me encanta respecto a esto. Nadie
es tan rico que no necesite algo. Así es. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Nadie. ¿Sí? Entonces siempre vamos a tener algo que dar. Así es. ¿Y qué creen? Mucho que recibir. Fíjate que hay una experiencia muy, la voy a contar muy rápido, que me marcó, que es cómo aprendes. Cuando estaba haciendo mi maestría en Francia, ajá, en diciembre dije, bueno, voy a viajar, quiero conocer, etcétera. Como muchos jóvenes lo conocerán, el mochilazo, ¿no? Entonces estaba yo en Berlín, ajá, era para Navidad, y había algunos árabes que estaban jugando ¿Dónde está la bolita? ¿No? El típico juego ¿Dónde está la bolita? Y que se pierde uno. Exactamente, dice, ¿dónde está? Y que dice uno aquí, nada. Es ahí el punto. Que uno piensa, bueno, está muy fácil, sí, aquí está, y es cuando uno entra en confianza y quizás entra ese concepto que decimos, la zorra de, yo sé, no hay ningún problema. Yo vi claramente. Ahí está. Y dije, bueno, está bien, voy a apostar 50 euros. Y aposté 50 euros porque yo estaba seguro que yo estaba ahí. Y dije, 50 euros voy a ganar más. Pues no estaba. Me dijo, no se preocupe, es muy fácil, otra vez. Y aposté otros 50 euros. Al final de cuentas terminé apostando 200 euros que perdí. Hasta que un señor me dijo, mira, ¿sabes qué? Vámonos porque estos saben lo que hacen. La lección que me quedó es, siempre pensamos que sabemos todo o que sabemos más. Pero siempre va a haber alguien más que sabe más que tú. Siempre. Y yo ahí agregaría algo, que en esta preparación de vida, todos creemos que nos estamos preparando al máximo. ¿Qué crees? Hay otro competidor que también está dando su extra. Y lo digo en cualquier tema de la vida, que yo pienso que soy la mejor porque trabajo mucho. Pues sí, hay 1000 más que trabajan lo doble o lo triple que yo en temas específicos y que también están viendo hacia la misma meta que yo. Así es de que es esto, es la carrera de la vida. Aquí yo creo que lo importante es que yo doy el 100. Sí, consciente de que todo el mundo está dando el 100. Totalmente. ¿Regresamos? Pero, ¿qué crees? Nos estamos desviando. Sí. Habíamos empezado por el colegio, ahora vamos por la formación, pero ya sabemos que así es y me encanta que podamos regresarnos, sí, irnos por todas las tangentes porque al final, pues de lo que se trata es poner una experiencia y una experiencia de vida. Así es. Y que nos compartas cómo un colegio, híjole, y ahí es así como que una jalón a todos los papás que a veces nos sentimos perdidos, sí, en cómo elegir un buen colegio. Así es. ¿Sí? En mi parte, lo que yo puedo decir es aquel colegio que forme a una persona, a un humano, que haga por, para y con la sociedad. Porque al final de cuentas somos un ser que es sociable por naturaleza. Uh-huh. Y el beneficio, como lo platicamos, no es propio, es para mi entorno también, porque mi entorno también me va a unar a mí. Entonces, lo que a mí me dejó mi formación de prácticamente, son 9 años en el anglo-español, es liderazgo, honestidad, responsabilidad, sobre todo sentido de competencia. Porque al final de cuentas, aunque sí estamos para hacer con y para la sociedad también nos hace competir, pero competir para ser mejores. Y esa competencia abona también a mejorar una sociedad. Claro. Fíjate que en varios programas hemos tenido a personajes, a conferencistas sobre liderazgo. Y es un tema que siempre no me queda claro el creer, pero ahorita que tú lo dices, que la formación como líderes, creo que al menos la mitad del liderazgo naces, es parte de tu actitud, es parte de tu personalidad, ya la traes. Pero ahorita que dices tú, hacerte líder, ¿cómo haces a un líder? Yo te voy a creer más a ti, sí, porque creo que se puede, porque ha sido el tema que discuto, sí, yo. Voy a creer que puedes formar líder cuando eres niño, pero ya de adulto, híjole, si uno, pues, ¿cómo le hago?
Voy a empezar con una frase que me encanta de Winston Churchill y después te voy a dar un ejemplo de cómo sí se puede ser desde adulto líder. Churchill decía que son más importantes las actitudes que las aptitudes. Sí, estoy de acuerdo. Más importante las actitudes que las aptitudes. Con las aptitudes de una u otra forma nacemos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para todos los que son pamboleros quizás. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ajá. Lionel Messi tiene aptitudes porque nació con ellas. A pesar de que su complexión física no es atlética, tuvieron que poner un trabajo en él sí con hormonas, etcétera, pero él nació con las aptitudes para jugar fútbol. Sí. Y es un líder. Ajá. Pero es un líder quizás detrás de varios líderes, pero él aprendió de los líderes, porque los líderes tenían sus actitudes. Cristiano Ronaldo, a final de cuentas, es un atleta que trabajó sus actitudes y a partir de sus actitudes pudo obtener aptitudes. Bueno, es que sí, no nomás hay que ser, hay que parecer. Exactamente, porque una cosa es que tengamos la actitud y la aptitud para hacerlo, pero también es cómo hago que mis aptitudes y mis actitudes puedan ayudar y persuadir a alguien más, que es donde radica el liderazgo. Y no liderazgo, hablo de liderar a masas y que me sigan cierto número de personas, sino liderar, en principio, tu propia vida. Bueno, es que nadie va a querer seguir a alguien que no sea en su propia vida un caso de éxito. Exactamente. ¿Sí? ¿Quién te va a seguir? Exactamente. ¿Sí? ¿Quién te va a seguir? Entonces, el ejemplo de cómo puedes crear un líder, para mí es el mejor, Mahatma Gandhi. Gandhi era un abogado prestigioso de la India, muy culto, pero retraído en sus principios, de alta sociedad. No tenía ninguna necesidad de hacer un movimiento para poder independizar a la India. ¿De dónde nace el liderazgo de Gandhi? De ver la inestabilidad y la diferencia social en la India y de empezar a dar asesorías legales y sobre todo de poder ayudar a la India a partir de eso. Porque si vemos los primeros discursos de Gandhi son titubeantes, sé lo que estoy hablando pero no sé cómo hacerlo. Híjole, es que aquí tendríamos que hablar y que entender que el liderazgo se puede ir a los extremos. Así es. Sí. Porque tenemos, siempre en clases de liderazgo, siempre platicamos ejemplos extremos, sí, buenos y malos. Tenemos, no quería meterme en temas escabrosos porque la gente se puede después malintencionar. Gandhi es el mejor ejemplo de cómo hacer un liderazgo pacifista. ¿Pacifista? Que es a lo que quería llegar. Uno de los valores que aprendí desde chico en el anglo-español es: más vale el silencio que 1000 palabras vanas. Sí, no necesitas hablar para ser líder. No. Sí, y lo vemos en Gandhi. Exactamente. ¿Sí? O sea, por lo que él tuvo más seguidores fue más por sus silencios que por sus palabras. Exactamente. Sí. Y vemos a alguien que tiene liderazgo por su poder de palabra, que es Hitler. Sí. Hitler era un gran orador. Pero Hitler, al final de cuentas, si nosotros vemos un poco la biografía de Hitler en principio era un artista frustrado, que quiso entrar a la Academia de Artes de Viena y fue rechazado y termina en la milicia alemana en la Primera Guerra Mundial. Porque no le quedaba de otra. Y por la necesidad se mete primero como espía del gobierno alemán para espiar pequeños movimientos revolucionistas posguerra y termina en una cervecería en Múnich, como todos los movimientos que había en Alemania en esos tiempos, como orador. Sí. Pero lo terminan enseñando porque él tiene un maestro, que eso es la parte del liderazgo, también hay un maestro detrás de cada líder, hay un ejemplo detrás de cada líder. Pero fíjate, aquí en estos dos ejemplos, Hitler, para convencerte, tenía que hablar. Así es. O sea, tú podías estar en contra de él y te hablaba y te dominaba. Y Gandhi, en silencio, te convencía. Así es. O sea, el que uno convencía con la palabra y otro convencía con el silencio. Exactamente. Y ambos radican en dos cosas: en prueba y error y sobre todo el ejercicio. Porque vamos a ver, un gran orador, ¿qué es lo que hace? Un gran orador
primero gesticula, ejercita, se persuade a sí mismo para persuadir a los demás primero. Y así es como atrae a las masas o convence a los demás de su mensaje. Pero antes debe tener una filosofía y una idea clara de hacia dónde va. Ah, claro. Hitler, ¿en qué se basaba? En Nietzsche. Mal ejemplificado. Sí. Hay un documental, serie muy buena en Netflix que se llama Los grandes genios del siglo XX, que son Freud, Nietzsche, Marx. La teoría de Nietzsche está muy distorsionada, pero eso es otro tema de conversación. Pero está buenísimo. Eso después hay que hacerlo. Exactamente. Hay que hacerlo porque... Pero es distorsionada la idea de Nietzsche. Sí. Del superhombre es totalmente distorsionado. Pero él tenía un prototipo a seguir y tenía una filosofía. Y a partir de su filosofía él tiene 4 puntos. Sí. Y hay miles de seguidores. Totalmente. Sí. Y los ha convencido. Totalmente. Sí. Entonces de ahí nace el liderazgo, de tener una idea, de tener una filosofía, de tener un ejemplo y de tener esa paciencia y esa disciplina de ejercitarse para persuadirse y persuadir. Sí. Y ahí quizá colaría yo una palabra para centrarnos un poquito: el fanatismo. Es correcto. Sí. O sea, sigues esos pasos y llegas al fanatismo, de tal manera que nadie te puede sacar de ahí. Y lo hemos visto en muchísimos temas. Uno lo dice, no, es que es un fanático del fútbol. ¿Por qué? Porque todo lo que habla y todo lo que piensa y todos sus ratos libres es el fútbol. Porque de ahí no lo sacas. No le puedes hablar de otro deporte, porque les digo, estoy poniendo un ejemplo muy básico. Sí, pero si estamos hablando de filosofía, sí, es increíble el convencimiento. ¿Por qué? Porque no quisiera incluirme, así es de que no me voy a incluir. Son los más que en algún momento, no, sí me tengo que incluir. Somos los que en algún momento de nuestra vida nos sentimos perdidos. Así es. Entonces, si yo estoy perdida en el qué creer, cómo caminar, hacia dónde ir, llega alguien convencido. Y pues es más fácil sumarme yo ahí, a ese caminito, que buscar a ver qué elegir. Es un ejemplo muy sencillo y quizás no quiero hacer aquí como dicen, un spoiler de la película reciente de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Pero ahí se ve el ejemplo del clan de la familia en Estados Unidos. Sí. Cómo a partir de un movimiento que tiene una buena filosofía, tiene un buen inicio porque fue fuera de la guerra de Vietnam, que es buscar la paz, es una buena idea, pero cómo se distorsiona en el fanatismo. Exactamente. Porque la idea es un fanatismo. Sí. Es un clan de nosotros estamos juntos porque queremos amor y paz, pero se distorsiona en querer matar o querer seguir un ideal que no existe. Y ese es o sea, es a costa de todo. Exactamente. Y es cuando lo que podemos llamar como el alma perdida que no tiene una voluntad y busca encontrarse a partir de alguien más. De perderla de alguien más. Exactamente. Y creo que si lo vemos en nuestra sociedad, pasa demasiado. Hay muchos que no tienen esa voluntad y que se sienten perdidos y buscan en el ejemplo de alguien más encontrarse. Y terminan perdiéndose más. Fíjate, híjole, y de veras yo los invitaría a que todos, a que ustedes y nosotros mismos nos cuestionemos a quién seguimos. Empezaríamos, yo haría la pregunta, es muy difícil porque es sumamente cuestionarse a sí mismo, pero ¿te sigues a ti? ¿O sigo a alguien más? Exactamente. Sí, los ideales de quién. Así es. Y para terminar con este tema de liderazgo y seguir con la trayectoria. Y si no nos regresamos. Si no nos regresamos. Creo que el punto más importante de un líder, y hay muchos ejemplos como esos, tanto en el periodismo como en el ámbito empresarial y en el político, es la irrupción y la innovación. La irrupción. Y la innovación. La innovación. Aquel que se atreve a ser algo diferente a lo establecido es el que lidera. Aquel el que se atreve a tener un efecto diferenciador, aunque tarde en tenerlo, pero lo hace, es el que puede ser líder.
Y fíjate que ahorita que estabas diciendo eso, creo que también en esto del liderazgo, como dices tú ya para terminar, sí, que creo que no vamos a terminar, creo que a veces pensamos en el líder obligatoriamente en aquel que es seguido por otros. Y creo que tendríamos que centrarnos por ser líder de mi propia vida. Así es. Sí, ya lo demás vendrá solo. Y si no viene, no importa, yo camino segura sobre mi senda. Sí, pero también hay algo de confusión. Esto es como decir, ¿qué voy a hacer en la vida? Pues hacer la mejor versión de mí mismo. Así es. O sea, ¿para qué quiero seguir a otro líder? No, voy a ser el líder de mi vida. ¿Sí? Que sea mi vida la que realmente sea el centro. Así es. ¿Sí? Pero ahí volvemos a los valores y vamos a la educación. Ahí como a un niño lo puedes volver líder. En mi ejemplo que puedo dar es desde niño, primero inculcar los valores y que estén muy firmes y sobre todo darle independencia y voluntad. Porque creo que aún en este país, retraímos a los niños mucho y los volvemos dependientes de. Los encajonamos. Exactamente. O sea, híjole. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Sencillo, obviamente por condiciones de seguridad no se puede dar aquí, pero voy a hacer un ejemplo entre cómo lo viví yo en Europa y cómo es aquí. En Europa, los niños desde que tienen 3, 5, 6 años, aquí tiene su billete para el tranvía o para el camión, usted vaya a su escuela y se regresa solo. Y usted va aprendiendo desde niño cómo es que tiene que moverse. Parece algo muy sencillo, pero el niño tiene que empezar a pensar cómo regresar a su casa, cuáles son las paradas, a qué horas tiene que regresar, se hace más responsable. Pero se hace más responsable de su libertad también. Mira, esto me recordó un ejemplo que también viví tristemente, no tristemente, afortunadamente, también en París, con un niño de 5 años que se iba a trepar, que mi hija cuidaba y que yo fui a visitarle, en fin, estaba yo ahí y yo lo veo que quiere empezar a treparse por la chimenea. Yo dije, ¿a dónde va? Mi reacción fue, estaba la mamá, pero mi reacción fue, no, porque te vas a caer. Entonces la mamá, muy tranquila, la voltea y le dice, ¿cómo piensas hacerlo? Fue una lección así que me quedé yo fría. Dije, híjole, ¿cómo piensas hacerlo? O sea, ¿te quieres trepar? No le dijo que no, ¿Cómo piensas hacerlo? Entonces el niño ya volteó y le dijo, que iba a poner, inténtalo. ¿Y si inténtalo, se cae? Inténtalo. Cuídate, eso, y le dijo, creo que ya estás pisando mal, pon algo más fuerte. No le dijo que no, No. Y dije, mira, todavía recuerdo, yo digo, híjole, es que nuestra estructura, tristemente, no la encajonaron. Es más fácil decir, no porque te vas a caer, me encantó esto. ¿Cómo piensas hacerlo? Así es. ¿Cómo piensas hacerlo? Es la libertad ahí. Totalmente. Y la base también de un líder es que aprende del fracaso. Dice Churchill, fracasa, fracasa y fracasa y aprenderás del éxito. Porque al final de cuentas vamos a ver el ejemplo del niño. El ejemplo del niño es, el niño se va a subir, se va a caer 1, 2, 3, 4 veces. Y la mamá obviamente lo va a cuidar, lo va a curar. Pero es ahí donde vemos, por ejemplo, un cambio social. Sí. Decimos, es que el europeo es frío, es que el europeo no siente, es que no lo acogen como nosotros, el latino es más cálido. Pero es que es más racional. Lo fortalece más. Exactamente, porque el niño cae, se levanta y aprende. Sí, claro. Si lo pasamos a nuestro ejemplo, porque yo lo viví, el niño se cae, ay, mi hijo, ay, pobrecito, ay, no lo vuelvas a hacer. Bueno, yo sí quiero cerrar esta historia en que regresé y todavía se acuerda mi hijo Saúl con esa lección, y yo lo veía a Saúl que era un tema que me agarraba el encendedor y empezaba a jugar. Entonces yo dije, pues voy a hacer lo que esta señora, ¿verdad? En lugar de decirle, no porque te quemas, no le dije nada. Efectivamente se quemó,
Pregúntenme cuándo volvió a agarrar el encendedor, nunca. Así es de que dije, bueno, tenemos que también dar un poquito de libertad y que tengan sus propias caídas, ¿sí? ¿Regresamos? Así es. Decimos que ya van 3 espacios, 3 bloques y no salimos de la primaria. Pero así es. Imagínate, creo que vamos a tener que hacer varios programas para poder llegar a la maestría. Sí, pero estamos en los valores de los niños, estamos en la educación, en que a veces, ¿por qué elegimos un colegio? ¿Se ha preguntado? Pues creo que elegimos porque es el que me queda más cerca, porque el que tiene más fama, el que me cuesta menos. Me cuesta menos. Sí. Yo recuerdo que una de las cosas por las cuales elegí, que nunca me he arrepentido, mis 3 hijos estuvieron en la escuela anexa a la normal y me queda muy lejos, pero sí porque era en aquel entonces, te estoy hablando hace muchos años, llevaban un plan piloto académico y de sociabilización, ¿sí? Pero ahí en fuera realmente es más de lo que oyes, de lo que escuchas, y esto, o porque lo tengo en el mejor, a veces no es en el más barato, a veces es el más caro, para tener, y también tuve ahí una experiencia. Un estatus. Sí, un estatus. A Saúl, mi hijo, que era mi conejillo, ni modo, mi amor, ya sabes que siempre, no puedo poner otros ejemplos que no los que haya vivido, tenía mucho problema con él, hiperactivo, dijeron, cámbialo a este colegio, de los más caros, porque hay nomás 12 alumnos, y lo cambié, convencida de que era lo mejor. Llorando a los 6 meses me decía Saúl, mamá, sácame de aquí, por favor. Y estuvo un año y lo regresé, afortunadamente me lo volvieron a aceptar en la anexa. Entonces, hay veces que ni siquiera es porque es para los demás el mejor o el más caro. Simplemente también te puedes, y esa fue quizá mi experiencia, que te descontextualiza de tu entorno socioeconómico. Totalmente. Sí. Te lo platico yo en mi experiencia. A los 6 años diagnostican a mi madre con cáncer de mama y ella tiene que estar yendo a Torreón porque en esos tiempos no había tratamiento de radiación en Durango, entonces tenían que ir a Torreón a la número 1, la general. Y por esa razón a mí me sacan del extinto colegio Miguel Hidalgo, donde está enfrente de la FECA, y me meten en una escuela pública. Entonces pasas de un niño que es totalmente protegido en un entorno de 20, 15 niños a lo máximo, en una escuela privada. En que se saben perfectamente mi nombre todo mundo, y si no tienes una personalidad. A una escuela pública. Que son 50. En la colonia Morga, donde llega apenas el diablo, yo creo. Y no lo digo a tono malo, lo digo como es. Bien, sí. Donde las mamás van y le dan apenas al niño por la reja el desayuno, la comida, o tienen que comprar desayuno del DIF porque no hay, o el niño no puede comer, o dejan de ir a la escuela porque tienen que escoger entre trabajar o estudiar. Sí. Y ahí aprendes la ley de la vida. Entonces, esas descontextualizaciones desde niños son maravillosas porque aprendes cómo es la realidad del mundo. Hay una entrevista que hacen a Barack Obama en otro documental que se llama Mi siguiente invitado es en Netflix, es muy bueno, se lo recomiendo. Y dice, vamos a poner el ejemplo de cómo vemos las noticias. Si yo veo CNN, si yo veo NBC, si yo veo TNT, pues yo vivo en ese mundo. Porque al final de cuentas, aunque sea la misma fuente de información, la forma de darla, la forma de transmitirla es diferente. Sí. Entonces, cada quien vive en su burbuja de CNN, de TNT. Y escuchas como lo quieres escuchar. Exactamente. Sí, aunque sea la misma noticia, como dices Exactamente. Tú. En nuestro caso, el que está en el colegio Y vive en la burbuja del colegio Y, el que está en el Z, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, cuando nos sacan de la burbuja y llegamos a otra que es totalmente diferente, cambia paradigmas, cambia conocimiento, cambia pensamiento, cambia todo. Y si es de niño es mucho mejor. Yo lo veo como una experiencia de vida que ayuda a formar para el futuro. Sí. Porque no siempre vamos a estar con las mismas personas. Y
Mira, yo esto lo viví mucho y siempre fue una parte que defendí para mis hijos. Yo recuerdo haber tenido compañeras en secundaria que venían de colegio de no más niñas, ¿sí? Y veía cómo le tenían, se iban a los extremos. Unas pánico a los niños y otra es el deseo de estar intercambiando. Y yo siempre decía, yo necesito, vengo de una familia en que la mitad somos hombres y mujeres, yo decía, que mis hijos aprendan a convivir con niños y niñas y agarrarse a moquetazos. O sea, a defenderse en la vida con los niños y las niñas, lo más cercano a la realidad. Así es. Sí. Así es. Y esos cambios, hay un video muy excelente que le recomiendo, que es la zona de confort. A mí me encanta ese término. Vas a tener que darnos toda la lista que ahorita te voy a decir, me la pases por favor, para pasárselas a ustedes, así que no se nos vaya a pasar. La zona de confort. Zona de confort es un término que a mí me encanta porque todos vivimos en una zona de confort en algún momento de nuestra vida. Dice, siempre estamos en la zona en donde nos sentimos más cómodos por el entorno, por las personas, porque sabemos cómo funciona y porque no nos genera ningún riesgo. Pero siempre hay que saltar a otra parte para poder seguir avanzando, para crecer, para conocernos mismos en otro entorno. Para conocernos en la otredad. Exactamente. En el otro. Y en otro límite. Claro. Porque en mi experiencia, por ejemplo, y yendo a mi formación, yo pasé de vivir en Durango, ser hijo único, a pasar a Torreón a los 17 años, a una escuela jesuita, la Ibero, que es una formación totalmente diferente a un colegio que no tiene ninguna tendencia religiosa. Ajá. ¿No? Y es una ideología jesuita en donde vamos a maximizar, pero con lo mínimo. Y vamos a formar líderes, pero líderes con una idea social. Va de la mano con lo que yo veo en primaria, pero tiene una tendencia jesuita. Es un entorno diferente. Sí. De ahí yo paso a Guadalajara. No, pero yo quisiera, ¿qué crees? No. Como de que nos echamos 3 bloques en primaria y secundaria y ni siquiera por la secundaria pasamos. Yo quiero regresarme a esta formación jesuita, porque fíjate que precisamente ayer estaba salió al tema por ahí, de la formación jesuita, que es muy específica. A mí con la pena, porque con la persona que estaba, creo que no está convencida, pero yo sí, que me encanta esta visión que tienen los jesuitas. Totalmente. La historia de San Ignacio de Loyola en sí es extraordinaria, porque la historia de San Ignacio de Loyola viene de un noble que vivía en el exceso y por problemas de salud tiene que quedarse inmovilizado, y lo único que tiene que para leer es la Biblia. Y de ahí aprende. Y de ahí aprende dejo todos mis lujos, porque sin mis lujos puedo seguir viviendo y la puedo disfrutar más y enriquezco más mi ser. Pero aquí aguas, no es dejar, es compartir. Exactamente. Porque mucha gente piensa que el jesuita es el que está en ropas pobres y en guarachitos. Uh-huh. No. Jesuita es el que tiene y sabe compartir con los demás para enriquecerse a sí mismo, a partir de los demás y con los demás. Fíjate que en una ocasión me ponían un ejemplo que va de la mano con esto. Todos nos hemos comido un postre delicioso a solas, que esté exquisito, y es más que dice uno, ay, qué bueno que me lo estoy comiendo sola porque no le tengo que dar a nadie. Y nos hacían, yo recuerdo que esto nos lo hicieron real, un ejercicio en el hecho de compartirlo. Te vas a comer la mitad, pero lo vas a disfrutar más, porque tú y yo lo vamos a saborear al mismo tiempo. Así es. ¿Sí? Y es esto, el compartir. Nos cuesta a veces el aprender, porque es un aprendizaje del compartir. Realmente nuestra humanidad, no es, porque no es formación, es el egoísmo. Entonces, para mí, cuando aprendemos a compartir, me doy cuenta de que al menos hay más alegría. Me como la mitad, pero ¿qué crees? Voy a sonreír, voy a disfrutar, porque voy a disfrutar lo que tú disfrutas y lo mío, ¿sí? Entonces, esto iba a San Ignacio, que no era el renunciar,
porque hay veces malentiende uno. Sí. El renunciar es muy diferente al compartir. Así es. ¿Sí? Les voy a dar a los demás. El renunciar es decir, casi como que renuncio y lo echo a la basura, o lo dejo allá olvidado. No, porque eso al final no es la finalidad de la vida, sino es compartir. Así es. ¿Sí? Aprender a compartir, y a partir de ese compartir, la satisfacción que hay entre dos. Entre dos. Y no es el que te doy como algo, volvemos a la soberbia, ¿verdad? Sí, no es que te doy, no, es que comparto para yo disfrutar más, y quizá ahí está la verdadera humildad, en que reconozco que al compartir voy a disfrutar más. Así es más que creer, no lo hago por ti, lo hago también por mí. Totalmente. ¿Sí? Bien, vamos a un término económico que de ahí nace, porque al final de cuentas la economía, que soy un apasionado de la economía, por ser maestro en economía, decía David Ricardo en una de sus teorías, de cada pueblo se tiene que especificar y especializar en algo, en base a la labor, capital humano, materia prima y trabajo. Y a partir de ese intercambio y esa especialización es como crecen las sociedades. ¿Cómo quisiera que eso te lo escucharan muchos políticos en el poder? Porque yo les digo, hombre, ¿para qué inventamos? Volteen a ver lo que produce la tierra, ¿sí? Y eso hagamos. La tierra es noble, la tierra lo tiene, especializarnos en lo que hay, y a partir del intercambio es donde crecemos. Porque al final de cuentas, si volvemos a una teoría económica, está una que es bellísima, que es la frontera de posibilidades de producción. Es decir, yo produzco 10 botellas de agua, pero tengo la posibilidad de producir 5. Pero para producir 5 tengo que sacrificar una unidad de otra cosa para poder llegar a esas 5. Pero me especializo en esas 10, sacrifico en esa para poder producir más. Claro. Y puedo intercambiar más. Y en ese intercambio, que es lo que platicamos, en ese compartir, es donde realmente crecen las sociedades. Sí. Y lo hacemos muy local, que es una cuestión personal, que yo siempre he estado así como que, ¿cómo es posible que seamos el segundo? A veces somos el segundo o el tercer estado productor de plata, y sacamos toda la plata y llévensela. Ni siquiera el proceso de purificación, de solidez se hace aquí, mucho menos hacemos joyería de plata o artículos de plata. La madera, vemos los trailers, van los trailers, vienen los trailers, y la mano de obra para hacer muebles, para hacer todo, o sea, es donde se queda la gran ganancia. Es correcto. Entonces estamos yendo, y digo, y lo que nos cuesta más y que ganamos así, que es, por ejemplo, ahorita el mezcal, pues sí, ahí sí todo el mundo queremos hacer mezcal. Ahora resulta que todo el mundo quiere hacer mezcal. Pero fíjate, el tema del mezcal es muy interesante, que recientemente se acaba de cerrar el tema del clúster del mezcal. Ajá. Con el trabajo loable del ingeniero Dávila, al cual le mando un saludo al Cedeco. Sí. Y qué bueno, por fin, así, por fin. Y los clústeres es una área importantísima que se desarrolla. Sí. Porque es igual unidad y crecer todos en conjunto a partir de la competencia. El mezcal, siempre se ha sabido que Durango tiene agave para producir mezcal. Pero ¿dónde se empezó a producir el mejor mezcal en México? En Oaxaca. Oaxaca, sí. ¿Por qué? Porque sabíamos que teníamos la tierra, teníamos todo, pero no lo explotamos. Cuando es un sabor súper especial, porque nuestro agave es el gris, el cenizo, el especial, con otro sabor completamente diferente. Error que cometemos, si no recuerdo, hace 6, 7 años, dejamos que tequileras vengan por nuestro agave, perdemos la denominación de origen por un tiempo y no producimos mezcal, y no podemos venderlo como mezcal. Se empieza a retomar con las mezcaleras que tenemos, En Nombre de Dios, en la misma capital, con Lágrimas Dolores, por ejemplo. Le puse yo el nombre. Sí. Que conste. Yo sé. Y bellísima la hacienda, por cierto. Sí, sí, sí. Y empezamos a especializarnos, pero si vemos el mercado ya es maduro. Sí, no, claro, y esta palabra hay que usarla más de lo que queramos, es ancestral. Exactamente. ¿Sí? O sea, la producción no es
ni de esta generación, ni la de mis padres, ni de las de mis abuelos. Y si ya voy a mis bisabuelos, es ancestral. O sea, ahí estaba. Exactamente. Ahí entonces, estaba. Volvemos al principio que platicábamos de económico, de los pueblos se tienen que especializar en lo que tengan a partir de la abundancia de mano de obra, materia prima, trabajo y labor. Hay que voltear a ver la tierra, nada más. Pero dime, ¿ya recuperamos la denominación? Sí, la denominación de origen, según yo recuerdo, se recuperó hace 3, 4 años. Y ya se empieza a comercializar como mezcal como tal. Perfecto. Totalmente. O sea, sin embargo, y eso es importante, que es un punto que me gustaría llegar. El duranguense tiene un potencial increíble, maravilloso, puede competir con cualquier persona. Y tristemente yo lo veo, y lo vi en el año que tuve la oportunidad de poder trabajar en la Secretaría de Desarrollo Económico, con el ingeniero Dávila y con la ingeniera Paulina González. Que se nos fue. Se nos fue a Monterrey, una pérdida, híjole. Sí, importante. Pero le está yendo muy bien. Así es. Como le iba a ir a donde quiera que Así se fuese. Siempre tenemos un pensamiento muy local y muy nacional, en el que voy de, cuando queremos invertir o cuando queremos comparar, vamos y nos comparamos con Monterrey, con Guadalajara, con México. Ojo, no lo pongo como crítica, lo pongo como algo que pasa y como es un área de oportunidad. Sí. Si nosotros nos comparamos con ellos, sí vamos a crecer, pero vivimos en un mundo global. Vivimos un mundo en donde lo que pasa en China, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, nos afecta a nosotros. Claro. Ejemplo más sencillo. Si hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿qué pasa? Sube el precio del dólar. Si sube el precio del dólar, ¿qué pasa? Las maquilas no pueden producir más o las empresas mexicanas no pueden vender más porque cuesta más vender o hay menos inversión, como ha pasado este año. Ajá, como ha pasado. El gobierno ha tomado personalmente, y eso lo tomo y lo pongo, aclaro, a nombre de Jorge Manuel Soto Olivas. Que conste. Que conste. El gobierno federal ha tomado una serie de decisiones desafortunadas a mi punto de vista. Desafortunadas también, yo levanto la mano, ¿verdad? El ejemplo más sencillo es la cancelación del aeropuerto. Me van a decir, pero es que era una inversión muy alta, es que quizás es ambiental, es que sí. Pero si lo vemos desde el punto de vista del inversionista, se pierde credibilidad. Y yo creo que se perdió más que credibilidad, la oportunidad de ponernos a un nivel realmente como un país a la altura de muchos otros países. Nos dimos, quisiera contar los pasos y ¿qué creen? No me va a alcanzar la carrera para atrás, que nos fuimos atrás. ¿Regresamos? Y decíamos que ha habido muchísimas decisiones desafortunadas que yo a veces me cuestiono y sigo pidiéndole a Dios estar equivocada y no haber entendido bien hacia dónde va, y que como quiera, que no tengo una visión clara, puede ir a un buen término, aunque pasan los días y vamos de mal en peor. Totalmente. Sí. Veo esta misma visión local, porque creo que el duranguense aún tiene que aperturar su vista. Lo voy a poner en un ejemplo y lo digo de manera respetuosa. Ajá. Aún tenemos esta visión que tiene el caballo, ¿no? El caballo va de frente y no tiene visión lateral, no ve lo que pasa a su alrededor. Tristemente yo lo veo, el duranguense aún tiene, en cualquier estrato, lo platico en privado, sector privado y sector público. Digo porque yo lo viví. Sí, sí. Y yo lo vi. Sí, sí. Estuviste donde se puede constatar. Y muchas cosas te puedo decir que eran quizás a veces frustración, porque si es que no es el entorno local, es ir más allá. Sí. Y más allá lo platico tomando entorno local de Estados Unidos. Hoy estaba leyendo una noticia en el Financiero en donde hubo un crecimiento a pesar de la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China y la guerra que tiene nuestro vecino norte con nosotros, con inmigrantes y con muchas decisiones, crecieron las exportaciones. Si nosotros vemos en la balanza comercial, tenemos un 80% de dependencia económica con Estados Unidos. ¿Por qué lo digo dependencia económica? Porque 80% de lo que se produce en este país va a Estados Unidos. Pero no todo el dinero que producimos queda en México.
Nosotros mandamos un producto a Estados Unidos y Estados Unidos lo revende. Y no aprendemos, porque nosotros decimos Guadalajara es el Silicon Valley de Latinoamérica, sí, pero manufactura. Ojo. Que es lo que estaba diciendo yo respecto a la plata y respecto a la madera. No tenemos la manufactura, entonces las ganancias son ínfimas y no se quedan aquí. Exactamente, porque México es el segundo lugar en producción mundial de televisores, tercero o cuarto de automóviles. Guadalajara está en las mejores empresas de tecnología en el mundo, pero es manufactura. ¿Dónde está el conocimiento? ¿Dónde está el desarrollo? Entonces, a donde voy es la visión local. Y donde nos falta esa periferia, en Durango, si hablamos local, y en general en el país, México es el país, uno de los países con más tratados de libre comercio firmados en el mundo, con 12 o 13, si mal no recuerdo, con la reestructura del Tratado de Libre Comercio que se tenía con Centroamérica, que se volvió uno solo, y alianzas comerciales, como la que hay con Argentina y con Brasil, para exportación de autos. Pero volteamos a un solo mercado, a uno solo. Si es el más importante, si es la economía hasta hoy en día más importante, tambaleando. Eso te iba a decir. Tambaleando. Que yo ya no me atrevería a decir así, no, con la mano sobre la Biblia, que es la más importante. En opinión otra vez personal, había un audio que me encantó de radio francesa, que decía, Estados Unidos está haciendo todo para dejar su lugar como potencia número 1 en el mundo y dejársela a China. El ejemplo es el Tratado del Pacífico. Estados Unidos lo había firmado, quita y China toma el liderazgo. Pero es que se está cerrando solo las puertas, bien dices, está haciendo todo lo posible. Todo. Lo platicaba con una amiga hace poco y le decía, para mí, la guerra comercial entre Estados Unidos y China es la niñería más tonta de toda la historia económica del mundo. Me dice, razonamiento, porque es el creador del capitalismo, es el creador del libre comercio, es el creador de la globalización y sobre todo y más importante, es la potencia número 1 del mundo. Pero ahora, híjole, es que ¿qué les pasa a nuestros gobernantes? Y fomenta el proteccionismo. A lo que voy es, y volvamos a la zona de confort que aplica en todos los aspectos, que para mí es un concepto maravilloso que aplica en todos los aspectos de la vida. Sabemos que ahí tenemos un mercado, pero tenemos todo el mundo para explorar. ¿Por qué no exploramos Sudamérica, Europa, Asia, África? Hay muchos productos que se pueden exportar. Un ejemplo muy sencillo. En la universidad hicimos un proyecto para poder exportar trapeadores a la India y escobas. Tú miras, trapeadores y escobas a la India. Sí, ¿por qué? Porque no los utilizan. O utilizan unas cositas que son muy pequeñas, incómodas de utilizar. Entonces, si tú llegas con algo que es de la altura de la persona, que es fácil de manejar, pues es un éxito. Pero no lo mandamos a Estados Unidos, lo mandamos a la India. El segundo país más poblado de la Tierra. ¿Y quién no tiene una escoba? Pregunto yo en México. Exactamente. Entonces, no es producir tampoco algo totalmente disruptivo, innovador. De las cosas sencillas, se puede hacer un gran negocio, pero volteando a otros mercados. Pero volvemos a lo de un inicio. Nos cuesta romper esquemas. Y usaría yo otra palabra, la mediocridad. El no romper esquemas nos permite estar en la zona de confort. A mí la zona de confort me hace mucho ruido porque está pegada a la mediocridad. Totalmente. O sea, en el medio, la zona de confort es que mejor me quedo aquí porque si me hago para allá, China, a lo mejor me caigo, si me hago para acá me asoleo o si me hago para allá llueve. Entonces mejor aquí estoy muy a gusto, mira, no me da el sol, no me mojo, estoy muy tranquila. O sea, pero esto es muy cercano a la mediocridad porque no arriesgo nada. Entonces prefiero permanecer en el medio que arriesgar. Así es. ¿Sí? Entonces es eso, creo que también tenemos que voltear. Yo esto me lo he cuestionado mucho y no sé si sea porque venimos de esta raza de mexicanos que pasó, o sea, y estoy hablando de esta generación, que nuestros abuelos estuvieron en la revolución, y que le tememos. Venos ahorita como país, que era para que ya nos hubiésemos levantado en armas, y no estoy hablando en armas bélicas, sino en armas de protesta, de decir,
¡Ey, señor! Espérese. Totalmente. Y no, aquí estamos pasivos. Te voy a dar un ejemplo muy, muy peculiar y me atrevo a saludar a la pequeña comunidad polaca aquí en Durango, que pareciera que no hay, pero hay bastantes. Sí hay. Hay bastantes. Sí hay. Polonia es un caso muy específico donde los podemos ver en el espejo. Polonia logra su independencia, por así decirlo, a finales de los 90 o a principios de los 90, cuando cae el muro de Berlín. Nuevecito, cuando cae el muro de Berlín, ¿no? Polonia por 100 años estuvo fuera del mapa porque fue conquistada por Rusia, por los bávaros. Dominada. Desaparece el mapa en 1793. Ajá. Y va el periodo hasta la Segunda Guerra Mundial. Y después el comunismo. Bueno. Y muchos de los avances que hay es porque los jóvenes o las nuevas generaciones se han atrevido a cambiar los paradigmas. Y me dicen, y porque lo viví, tuve la oportunidad de vivir en el país, me dicen, hay un conflicto con la vieja guardia, porque quieren seguir con los mismos paradigmas. Pero al final de cuentas, hay una nueva corriente que ha ido cambiando las cosas y que ha hecho de Polonia la economía número 1 de Europa del Este. Fíjate, en 30 años. O sea, son ni siquiera 30 años. En 30 años, te pongo el ejemplo en comparativa. El streaming llegó antes a México que en Polonia. Y no hicimos nada. El internet llegó antes en México que en Polonia. Su economía se basaba en papa y producción de barcos. Ahora se expande a tecnología, se expande a innovación y a producción de autos alemanes. Y lo más importante es que ha permitido que haya irrupción de los jóvenes. Y es una economía totalmente similar a la mexicana. Sí, creo que aquí tenemos que darle más oportunidad a los jóvenes. Totalmente. Entender nosotros esta generación, que sí, efectivamente, sirven mucho las caídas y la experiencia, pero la iniciativa, la creatividad, la visión ahora que tienen ustedes, nada más por el internet, que yo todavía tengo que recurrir a mis nietos a que me digan muchas cosas de cómo manejar. Tenemos que entender que hay un momento de dar un paso atrás y decir, como esta señal, ¿tú cómo lo harías? Exactamente, y sí, esta parte es muy interesante, la utilización del internet, porque yo lo veo, por ejemplo, en mi círculo cercano, y cómo se utiliza. No quiero generalizar, pero la gran mayoría. Hay un artículo que se llama Las Nuevas Guerras, o la guerra digital, y el mejor ejemplo es la Primavera Árabe. ¿Cómo se organizó la Primavera Árabe? A partir de grupos de Facebook, en donde nos vamos a organizar aquí, nos vamos a ver aquí, vamos a hacer manifestaciones aquí. Dice, las nuevas guerras van a ser digitales, porque el internet es el único medio que no se puede cortar. ¿Por qué? Porque gracias al desarrollo tecnológico, o está debajo del mar, o es fibra óptica, o está a partir de satélites. Entonces es muy difícil o tirar un satélite, o quitar algo que está debajo del mar, o es algo invisible. Entonces, dicen, es un bien, pero también hay que saberlo capitalizar. Sí. Porque es un arma poderosísima. Lo vemos con Facebook y el escándalo que tuvo con Analytica, Cambridge Analytica. Y cómo influyó en las elecciones de Estados Unidos. Claro. Y cómo hoy en día recibimos, vota por, inscríbete a... Métete a, da tu like, porque si cuántos likes vas a obtener no sé qué. O sea, dices tú, ni siquiera tengo que salir ya es a través de esto. Exactamente, es información que está disponible para todos al momento, al instante. La velocidad es impresionante, pero no sabemos cómo usarla. Y siendo de la generación joven, aún a mis 28 años. Sí, muy joven. No la sabemos usar de la manera óptima. Imagínate mi generación. Es una realidad, Es una realidad. Porque antes lo veíamos como un lujo. No, es una necesidad. Es una necesidad. Pero es también un arma. Así es. Pero que necesitas capitalizar porque te puede hundir. Es correcto. Sí. Entonces, creo que en general, Durango al final tiene un potencial enorme, porque tenemos también todo.
Tenemos Mazatlán a 3 horas, que es el próximo puerto de entrada del mercado asiático a Durango. Sí. Es la entrada del Pacífico más corta que hay en Latinoamérica. Porque es más fácil entrar de Durango o de Mazatlán hacia el otro océano Atlántico. Pero tenemos que apostarle al puerto de Gran Calado. Exactamente. ¿Sí? Que ahí es trabajar otra vez en voluntad y unidad. Sí, porque, ¿qué creen? Sí, es la entrada, pero tenemos una puerta de este tamañito. Así es. Y necesitamos nada más que se abra. Sí, agrandarlo. Hay voluntad. Y te lo digo con el año que se me dio la oportunidad de poder trabajar en Secretaría de Desarrollo Económico. Hay voluntad. Las personas que trabajan ahí, porque hay quizás un pensamiento en, bueno, están en gobierno y van y no hay la voluntad de las cosas. No hay voluntad, digo, más voluntad se lo acaba de pedir, aunque nos descontroló o descontroló a muchas otras personas, cuando el gobernador se lo acaba de pedir al presidente de la República, el puerto de Gran Calado. Yo escuché después muchas personas, no, claro que sí, y les explicaba yo, es que tenemos una puertita, y imagínense, necesitamos que se abra la puerta, si no está en nuestro estado, pero es totalmente la entrada a nuestro estado. Y tenemos una ventaja enorme, la accesibilidad que tiene nuestro señor gobernador. Voy a contar una anécdota ya para cerrar, que me bellísima. Está haciendo señas el camarógrafo. Sí, el año pasado, ya que estamos en época de glosas, después de la glosa que presentó el ingeniero Dávila ante el Congreso de la Unión, hizo un pequeño convivio en su casa, y de repente llegó el señor gobernador Espuro Torres a su casa, después de haber viajado a algunos municipios. Se sienta con nosotros y nos dice, siempre voy a escuchar a los secretarios, pero ahora quiero escuchar a los que están en un nivel más abajo. Quiero escuchar a los subsecretarios, a los directores y a los anexos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué puedo mejorar? Te lo digo como experiencia personal. Volviendo a mi primaria, cuando yo estaba en el Anglo Español y el doctor Aispuro estaba como presidente municipal, pasó y yo lo saludé de niño, chiquito. Y le dije, tengo la honrosa oportunidad de poder trabajar y colaborar con usted para un Durango mejor. Y gracias a que en esta secretaría y todavía hay un equipo joven, con ganas, voluntad y dinamismo para mejorar las cosas, pero sobre todo con ideas diferentes. El que un gobernador llegue y se siente en un convivio de una secretaría es muy difícil, porque tienen infinidad de trabajos, infinidad de pendientes. La agenda es inmensa, pero que se siente y escuche a sus trabajadores, nota la voluntad que tiene para cambiar las cosas que hay en este estado, que se pueden cambiar. Y si hay voluntad desde las altas esferas, nosotros mismos lo podemos cambiar. Tenemos que sumarnos a esa voluntad. Yo aquí nada más agregaría que la juventud, tenemos que apostarle a la juventud porque está viviendo con una visión diferente. Hay muchos rompimientos entre una generación y otra, afortunadamente. En educación, en conocimiento, en tecnología, nos pone varios pasos atrás. Así es. Y hay que apostarle. ¿Qué crees? Ya se nos terminó el tiempo. Oye, y no hablamos de lo que teníamos que hablar, no llegamos a la maestría, así es de que tendremos que hacer otro programa. Con muchísimo gusto. Siempre es un placer tenerte y la verdad es que rapidísimo. Te vamos a pedir, porque estoy segura, ya se me fueron todas mis recomendaciones de Netflix y demás, así es de que me las tienes que dar en una, claro que sí. En una lista. Amigos, muchísimas gracias de corazón por permitirme estar en sus hogares. Gracias a Televisión España por hacer posible un día más con ustedes.